Y estamos ya listos para comenzar nuestro estudio bíblico y estamos ahora por ver el tema titulado ¿Qué hacer cuando las circunstancias son difíciles? ¿Qué hacer cuando las circunstancias son difíciles? Y ese es el estudio que vamos a tener hoy en la palabra de nuestro Dios, así es que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Y gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Somos tus hijos y queremos estar, Señor, siempre en tu camino y hacer tu voluntad. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien se manifieste en esta hora, que nos dé el entendimiento, la fe y la obediencia, Señor, aún para agradarte en todas las cosas. Bendícenos y estamos en tus manos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues abra su Biblia, por favor, y hoy vamos a ver algunos versículos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Bueno, ¿qué hacer cuando las circunstancias son difíciles? Bueno, pues en la vida se nos van a presentar temporadas, momentos de bonanza, de gran alegría, de gran gozo, pero también habrá momentos y tiempos en los cuales vamos a tener que enfrentar pues todo tipo de problemas o de adversidades, pero a veces las circunstancias se van a tornar un poco más difíciles. Bueno, y aun cuando seamos hijos de Dios, pues vamos a tener que pasar por estas situaciones, pero Jesús nos lo advirtió, nos previno y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que como creyentes tenemos que ir con esta certeza, con esta confianza, de que a pesar de que vamos a enfrentar diferentes situaciones, ¿verdad?, de distinta índole, problemas, etcétera, contamos siempre con la guía, con la fortaleza, con la sabiduría, con el poder y con la gracia de nuestro Dios para vencer en todo este tipo de adversidades. Bueno, entonces dice estos versículos, 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, qué bendición tenemos los creyentes, ¿verdad? Y algo que la gente no conoce, no entiende y no experimenta, que es saber que podemos contar con la ayuda, con la fortaleza de Dios. Y Él inclusive nos llama, nos invita para que depositemos en Él, le llevemos todas, absolutamente todas nuestras ansiedades, cargas, pesares o lo que sea, y las depositemos en sus manos. Y dice aquí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ojalá que usted pueda memorizarse estos versículos, atesorarlos en su corazón, y cuando esté enfrentando o esté a punto de enfrentar alguna adversidad, pues traiga a la memoria y a su corazón estas palabras de nuestro Señor, de tal manera que le sostengan, que le fortalezcan y que no le quiten la paz ni el gozo de la salvación. Entonces, ¿qué hacer cuando las circunstancias se ponen difíciles? Y pues todos reaccionamos de distintas maneras, ¿verdad? Cuando viene un problema podemos ponernos inquietos, perdemos la calma, la paz, el gozo, o podemos ponernos de mal humor inclusive, ¿verdad? O en vez de solucionar ese problema lo podemos hasta complicar por la nerviosidad, por nuestra impetuosidad, por nuestro enojo, por lo que sea. Entonces Dios nos da las pautas en su palabra para saber cómo enfrentar estas situaciones. Entonces, número uno, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón humilde. Cuando enfrentamos una situación de cualquier naturaleza, económica, de salud, relacional, laboral, etcétera, tenemos que aprender a acercarnos a Dios con un corazón humilde y no pensar o sentir que por nuestra propia cuenta, por nuestra propia autosuficiencia, nosotros vamos a arreglar las cosas. Tenemos que ser humildes, por eso nos dice aquí el Señor en este versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Es decir, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón humilde y lejos de decir yo puedo solo, que nadie, no necesito la ayuda de nadie. No, mis hermanos, todos necesitamos la ayuda de Dios, pero para ello se requiere tener una actitud de humildad, de decir, Señor, tú eres el único que puedes aquí actuar, manifestarse con sabiduría y de acuerdo a tu plan, ¿verdad? Entonces, cuando enfrentemos una situación
no nos endurezcamos ni nos pongamos de rebeldes o a reclamarle a Dios o nos pongamos soberbios, ¿verdad? Porque la situación se complica cada vez más, nos gana la incertidumbre, la zozobra y decimos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, a mí me está pasando esto? Porque no, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón humilde, doblemos nuestra rodilla delante de Dios y digamos, Señor, aquí estoy, deposito esta cuestión, ¿verdad? Este problema en tus manos. Entonces, ser humildes. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Si usted lee el versículo 5 de 1 de Pedro, 5:5 dice al final, Dios dice que tenemos que ser sumisos unos a otros, revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos da fortaleza, ¿verdad? Cuando somos humildes y cuando reconocemos, Padre, pues dependo de ti, de que tú me ayudes en esta situación, me des la victoria, me des la respuesta que tú sabes que es la mejor y adelante. Entonces, tenemos que aprender a orar y esperar también en el tiempo de Dios la respuesta. A veces sí, Dios va a contestar inmediatamente, en otras ocasiones, pues Dios va a contestar según su tiempo, ¿verdad? Según su agenda, pero Dios nunca nos va a exaltar hasta que estemos listos para eso. ¿Y cómo estamos listos para ser exaltados por el Señor? Cuando somos humildes, cuando le estamos demostrando al Señor esa actitud de confianza en Él, de humildad. Ok, busque por favor, ahora vamos a regresar a esta carta en el Salmo 42. El Salmo 42, versículos 5 y 6. Salmo 42, versículos 5 y 6. Dice entonces aquí esta porción de la Escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los emonitas desde el monte de Misar. El salmista puede aquí abrir su corazón y qué preciosa es la palabra de Dios cuando nos muestra, ¿verdad?, quiénes somos realmente. No tenemos que fingir, no tenemos que poner ciertas apariencias, sino ser reales, ¿verdad?, como la vida es real. Y aquí este hombre de Dios pues puede decir y reconocer, aún siendo creyente en el Señor, hablarle a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te deprimes? Podríamos decir el día de hoy, y le está hablando a su alma o se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates y te turbas dentro de mí? Ahora, son emociones, son actitudes que todos en un momento dado experimentamos. Esa es la verdad. No podemos decir que no tenemos esos momentos de incertidumbre, de turbación, de falta de paz en la mente y en el corazón, o estamos desanimados porque pensamos que ya no hay solución para tal o cual cosa. Bueno, él se está hablando a sí mismo, pero también se responde: espera en Dios, espera en Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser pacientes, para esperar en Dios? Ser humildes. Entonces, hay esa relación. Para yo poder esperar en Dios el tiempo necesario, ¿verdad?, tengo que aprender a ser humilde y no estar apurando a Dios. Él sabe el tiempo perfecto, Él sabe el tiempo adecuado para responder. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así es que va cobrando ánimo, ¿verdad? Sí, me encuentro en esta situación, Señor, de incertidumbre, etcétera, pero sé que voy a alabarte, voy a glorificarte, voy a exaltar tu nombre. Entonces aquí vemos esta combinación. Reconozco mi actitud, mi situación, mi sentir, ¿verdad?, lo que estoy enfrentando, pero también hay esperanza, hay esperanza. El creyente nunca debe de perder esa esperanza en el Señor. Dice: porque te he de alabar, Señor. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo ahí mismo: salvación mía y Dios mío. Ahora, salvación no solamente se refiere aquí a la salvación eterna, obviamente que nos la da nuestro Dios, sino también la salvación ante estas situaciones que enfrentamos, ¿verdad? En su momento Dios nos dará la victoria, ¿verdad?, porque Él es el Dios de toda salvación. Por eso dice aquí: salvación mía. Dios es nuestra salvación. Y dice aquí: Dios
mío, habla de una relación muy personal. Entonces, es lo mismo que tenemos que decirle a nuestro Señor cuando estamos enfrentando estas cuestiones. Verso 6, Dios mío, ahora se dirige al Señor, mi alma está abatida en mí. No finge ante el Señor que, pues aquí no pasa nada, Señor, aquí. No, Señor, mi alma está abatida en mí. Él lo reconoce. Ajá. Y hermanos, pues no está mal que le digamos al Señor, Señor, pues sí estoy pasando por momentos de duda, como que siento que ya no hay, inclusive uno puede sentirse, me siento solo, abandonado, pero no es así, ¿verdad? No es así. Dices, me acordaré por tanto de ti, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Este es el asunto, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios en los momentos en los que sientes que estás en el pozo de la desesperación. No te olvides de Dios, no te olvides. Ese es a veces nuestro mayor problema, olvidarnos de Dios, porque nuestro problema a veces es tan grande, o más bien lo sentimos tan grande, que pensamos que Dios ya se olvidó, y no, ¿verdad? Dios nos ha olvidado de nosotros, tenemos que acordarnos de Dios en todo momento, en todo tiempo. Así es que el Salmo 55, ahora, versículos 16 al 18, Salmo 55 del 16 al 18. Tenemos aquí esta palabra de nuestro Señor. Salmo 55, 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Otra vez, aquí no está hablando en sí en cuanto a la salvación eterna, está hablando de la salvación en el aspecto de los conflictos terrenales que tenemos aquí en este mundo. Verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces no se angustie, en vez de angustiarse y de preocuparse, mejor ore, clame y dígale al Señor, Señor, hay esta situación, la pongo en tus manos, confío en ti, etcétera. Verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Bueno, entonces a veces puede ser esta dificultad con gente cercana, gente del trabajo, amistades en la escuela o no amistades, enemigos, en fin, a veces la gente o a veces el mismo enemigo, Satanás y sus demonios que nos quieren o nos acechan y ponen trabas y ponen dificultades y etcétera. Bueno, pues aún de cualquier tipo de enemigo Dios nos rescatará en paz. Él pondrá paz en nuestro corazón, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, a aprender a ser humildes. Ok, seguimos en primera de Pedro 5:7, dice el apóstol que echando toda nuestra ansiedad sobre Dios. Entonces, yo no sé cuántas cargas tengamos en esta noche, pero estas cargas puede llamársele ansiedad, ¿verdad? Ansiedad, afán, preocupación. A estas cargas pueden también llamársele desagrado, desánimo, desesperación, duda, dolor, sufrimiento, cualquier otra prueba que estemos enfrentando, ¿verdad? Todo tipo de cargas. Ahora dice aquí el apóstol, llévale, échale, ¿verdad? En las manos del Señor, echad sobre el Señor toda vuestra ansiedad, toda, no te quedes con nada, toda. Y para ello la mejor forma es doblar nuestra rodilla en oración y contarle y decirle, Señor, me siento así, me pasa esto, etcétera, etcétera. Pero toda ansiedad, lo que más te preocupa, que a veces no has querido compartir con las demás personas, pero tú tienes ahí algunas cuestiones muy profundas, ¿verdad?, que te quitan la paz, que te quitan el gozo, y ahí las tienes, estás luchando quizás con el miedo, con el temor, estás pensando lo peor. Bueno, esas cargas, todas, pónselas al Señor. Platícale a Dios, dice, échale toda tu ansiedad. Ahora, ¿por qué? Dice aquí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el medio a través del cual vamos a echar nuestra ansiedad, toda nuestra ansiedad al Señor, mis hermanos, es acercarnos al trono de su gracia. Ahora dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿Ya vio esta combinación perfecta? Echa sobre el Señor
toda tu ansiedad, toda, no te quedes con nada. Verso 6, por nada estéis afanosos, ahora es lo que dice el apóstol Pablo. Se da cuenta cómo el creyente sí puede vencer el afán y la ansiedad, y la forma es confiar en Dios en oración, depositándole nuestras cargas, dice aquí, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, dale a conocer a Dios tus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, de antemano dale las gracias, no solamente porque has quitado esa carga de tu mente y de tu corazón y se la has pasado al Señor, ¿verdad? Sino también porque Él no solamente te escucha, sino que Él te va a responder y Él sabe que va a responder. Ese es un punto clave. Tú no puedes indicarle a Dios lo que Él debe de responder. No, Señor, yo creo que es esto, ¿verdad? Pero hágase tu voluntad. Ese es el punto. Entonces, verso 7, y la paz de Dios. Nada nos puede dar la paz de Dios, solamente Él. Solamente Él. Esta paz es una bendición. Es parte de la gracia de Dios que nos da a sus hijos, el estar tranquilos, sabiendo que estamos en sus manos, bajo su cuidado, y que Él responderá. Entonces, cuando le depositamos en oración, ese es el punto, ora a Dios, ¿verdad? Y al final, yo no sé cuánto tiempo y cuántas ocasiones vas a estar clamando al Señor, pues cada vez que ores, dale gracias de antemano, porque Él te escucha y Él va a responder debido a su gracia, su misericordia, y somos sus hijos. Entonces, entrégale de una vez toda tu ansiedad pasada, presente y futura, todo, todo. Bueno, de tal manera que no te quedes con nada de esas situaciones. Ok, entonces tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué bendición! La gente se siente sola, ¿verdad? La gente se siente desamparada. Bien lo dijo también en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús vio a las multitudes, las vio como ovejas desamparadas y sin pastor. Y así está la gente, y así se siente la gente. Está desorientada, buscando siempre la verdad, buscando una respuesta. La gente está desorientada, no conoce la verdad de Dios, pero para eso vino Cristo, como el buen pastor, para dar su vida por sus ovejas, de tal manera que ahora estemos seguros y estemos en su rebaño, ¿verdad? Y le sigamos al día, a día, día, a día. Entonces, busque ahora, por favor, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Tenemos otra preciosa y grandísima promesa de nuestro Dios. Hebreos 13, 5. En cuanto a este aspecto de que Dios cuida de nosotros. Usted tiene que creerlo con todo su corazón. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién? Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces caminemos con esta confianza, con estas promesas que Dios nos da. Y también, 1 Corintios 10, 31. A veces sí se nos juntan los problemas, se nos juntan las tentaciones, se nos juntan las pruebas y podemos sentirnos abrumados y en un momento dado sentir que ya la carga es mayor de lo que podemos aguantar o resistir o soportar. Vamos a esta promesa del Señor en oración. Y dice así, 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí está esta ancla preciosa. Fiel es Dios. ¿Y fiel es Dios para qué? Dice aquí, porque Él no os dejará ser tentados o probados, ¿verdad? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué le parece? Entonces sí, tenemos que soportar y aguantar, ¿verdad? Dificultades, situaciones, son parte de esta vida, pero Dios nos dice, en cada dificultad yo envío una salida, ¿verdad? Para que haya victoria en tu vida. Así es que, gracias a Dios por estas bendiciones que son sus promesas. Ok, otro punto, considera lo que Dios hace por nosotros
cuando le entregamos nuestras cargas. Considera lo que Dios hace por nosotros cuando le entregamos nuestras cargas. Entonces Dios sabe cuando las estamos llevando nosotros solos o cuando se las estamos trayendo a Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Isaías 41 dice, por un lado, Dios nos da el valor para enfrentar nuestras preocupaciones, enfrentarlas con franqueza y no huir, ¿verdad? No huir, sino enfrentarlas. Isaías 41, 10. ¿Qué hace Dios? Tenemos que considerar lo que hace cuando le llevamos nuestras cargas. Ok, Isaías 41, versículo 10. Dice lo siguiente, no temas, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios nos da el valor para enfrentar nuestras preocupaciones con franqueza y no huir. ¿Qué también hace Dios según este versículo? Nos da la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, el hecho de que depositemos nuestras cargas en Dios no significa que no tengamos que hacer nada. Bueno, hay cosas en donde uno dice, Señor, pues ya esto está fuera de mis manos, y sí, y está en las manos de Dios. Pero hay otras situaciones en donde sí nos corresponde a nosotros hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Y qué nos dice aquí? Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos da fortaleza para enfrentar, para salir adelante. Por otro lado, ¿qué nos da Dios? Dios nos da también sabiduría. Hay situaciones en donde lo que tenemos que pedirle al Señor no es solamente fortaleza, sino también sabiduría, ¿verdad? Para saber cómo se resuelve una situación financiera, económica, una deuda, un conflicto matrimonial, una situación difícil con los hijos, algo en el ministerio, etcétera, etcétera. Entonces le rogamos al Señor, y dice la Escritura en Santiago 1.5 que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Santiago 1.5, pues pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces considera eso. Cuando tú depositas, le entregas tus preocupaciones, tus cargas al Señor, Él te va a dar valor para enfrentarlas, esas preocupaciones, para enfrentarlas con franqueza y no huir. Él te dará fortaleza, ¿verdad? Fuerza. Él te dará sabiduría y también Él te dará algo muy importante, la fe para seguir confiando en Él, en que Él hará el resto. ¿Sí? Hay cosas que nos corresponden y hay otras situaciones en el sentido en que Dios solamente puede llevar a cabo. Salmo 37.5. Salmo 37.5. Bueno, dice aquí esta porción de la Escritura. Salmo 37.5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él, confía en que Dios hará el resto. Confía en que Dios hará el resto. Confía en Él y Él hará. Así es que es importante, como alguien decía, es importante permitir a Dios que Él trabaje en nosotros, tanto como que obre por nosotros, para que estemos preparados cuando venga la respuesta. Ok, y finalmente, vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11:28. ¿Qué hacer con estas circunstancias difíciles? Bueno, aquí tenemos un llamamiento que nos hace Jesús, porque en un momento dado podemos solamente estarnos enfocando en los problemas, en las dificultades y ¿sabe qué? Y consumirnos en eso, y no se trata de eso. Las preocupaciones dividen la mente y el alma y el corazón. Entonces, eso no debe ser. Por eso debemos de llevarle al Señor todo, de tal manera que nuestros pensamientos, corazón, emociones y toda nuestra vida y capacidad estén rendidas a Cristo para hacer su voluntad. Ese es el asunto, porque a fin de cuentas, bueno, ¿para qué queremos que el Señor lleve nuestras cargas? Nada más para sentirnos bien, para estar tranquilos, para no tener problemas, para no estar estresados. No, pues va más allá de todo eso, hermanos. Vean, se trata de lo siguiente, y aquí está la clave de este estudio. Mateo 11, versículos 28 al 30, y dice así, palabras de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, venid a Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí está el asunto entonces. Ok, cuando enfrentamos esas dificultades, esas circunstancias adversas, ok, tenemos que siempre entender, Señor, yo tengo que venir a ti. Vengo a ti. O sea, no permita que esos problemas le aparten del Señor. ¿Cuántos creyentes tuvieron que enfrentar algún tipo de problema, lo que sea, y se alejaron del Señor, se apartaron de la iglesia, se apartaron del camino de Cristo, porque hubo una gran dificultad y ya? No. Cuando vengan esas cuestiones, ¿verdad? Usted tiene que venir siempre a Cristo. Dice el Señor, venid a mí, a Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Sí, y más en estos tiempos tan desafiantes y de tanta incertidumbre. La gente se ha cansado. Hay gente que dice, mi corazón está cansado. Hay gente que ya se siente con el ánimo ya por los suelos, trabajados, cansados, algunos amargados, estresados, están iracundos casi todo el tiempo, por cualquier cosa pues sí, explotan, pero porque nos hemos olvidado de venir a Cristo, venir a Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, y para eso requiere humildad, reconocer, sí Señor, hay mucho trabajo en mi vida, hay cargas de lo que sea, pero vengo a ti Señor. Dice, y yo os haré descansar. No es el hombre el que te hace descansar, no es el consejero, no es el terapeuta, es Jesucristo, es Jesucristo. Y yo siento que muchos creyentes no han venido a Cristo. Están buscando una fórmula, están buscando a veces algo supersticioso, cierta magia o lo que sea, para resolver. No, tienes que venir auténticamente a Cristo, platicar con Él, confiar en Él, creer en Él, ¿verdad? Y como hemos visto anteriormente, pues depositarle con lo que estás luchando, con lo que estás batallando. Puede ser un vicio, ¿verdad? Puede ser alguna atadura emocional, de lo que cualquier cosa. Ven a Cristo y dice, y yo te haré descansar. Cristo es nuestro reposo. ¿Qué te da ese descanso espiritual, emocional, mental? No es el cigarro, no es el alcohol, no es una droga, no es un entretenimiento, no. La verdadera paz la da Cristo, el verdadero descanso en el alma. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El yugo era un armazón de madera, ¿verdad?, que se ponía sobre dos animales para la labranza, podían ser mulas o bueyes. Entonces ese armazón de madera se ponía en el cuello de ambos animales y de tal manera que se les uncía por el cuello y ellos iban caminando a la par, iban llevando el mismo paso. Esta expresión era muy conocida para los rabinos y también para el pueblo de Israel. El yugo, llevar el yugo, y era una invitación, una frase que usaban los rabinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa tomar el yugo de Cristo? Significa someterse a su voluntad. Someterse a su voluntad. Cuando eran unidos en yugo, ¿verdad?, ambos animales ya estaban juntos. De tal manera que el animal que tenía más experiencia era quien guiaba y el otro animal que estaba aprendiendo, pues iba siguiendo a la par, ¿verdad?, al buey o al animal que tenía más experiencia en la labranza. Entonces, nosotros cuando decimos, sí, voy a llevar el yugo de Cristo, significa, me voy a someter, Jesús, a tu doctrina, a tu palabra, a tus mandamientos. Eso es llevar el yugo, someterse, aprender de Él, aprender de Jesús. Hermanos, ¿por qué luego en la vida pues no nos va bien? Porque no estamos aprendiendo de Jesús. No estamos aprendiendo de Jesús cómo vivir. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos que tomar el yugo, es decir, Señor, me convierto en tu discípulo. Eso es también. Toma el yugo, sométete a la voluntad de Cristo. Aprende como discípulo. Por eso dice,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, someterse a Cristo es obedecerle cada día, ¿verdad? Y Él nos promete que su yugo es fácil. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ese yugo está bien ajustado. Que Cristo tiene el yugo hecho a la medida a nuestra vida o para nuestra vida y nuestras necesidades. ¡Qué bendición! Él nos trata de manera personal, nos conoce en lo íntimo, particularmente como nadie, y entonces Él sabe el ritmo que vamos llevando, pero le vamos siguiendo. ¿Ya ha aceptado usted el yugo de Cristo? ¿Lo ha puesto en su vida? De tal manera que usted dice, Señor, me sujeto, me someto a tu voluntad, sigo tu doctrina, te sigo como discípulo, como un aprendiz, porque estoy aprendiendo de ti. Ese es el asunto. Entonces dice Jesús, cuando llevas mi yugo, te conviertes en mi discípulo, entonces dice aquí que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Busque, y ya con eso terminamos, por favor. Primera de Juan 5:3, la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué le parece? Ahora hay gente que, pues sí, quiere el descanso de Cristo, pero no quiere tomar el yugo. No se puede y no va a ser efectivo eso. Si usted quiere tener ese descanso que solamente Jesús hace, ese reposo, esa paz, ese gozo, usted tiene que tomar el yugo, es decir, someterse a Cristo, a su voluntad, y seguirle como un discípulo, aprender de él. Si es así, entonces usted comenzará a comprender, Señor, tus mandamientos no son una carga, al contrario, son una gran bendición, conocer los mandamientos de Dios, y cuando experimentamos sus mandamientos, experimentamos la verdadera libertad, gozo, paz, amor, esperanza, etc. Es que esta es la manera en la cual, mientras enfrentamos las dificultades de la vida, vamos siguiendo fielmente a Jesús como sus discípulos. No pierdas ese enfoque. Si no, solamente vamos a estar acudiendo a Él cuando tenemos problemas o complicaciones. Y no se trata de eso. Se trata de que mientras enfrentamos las complicaciones, los retos, los desafíos propios de esta vida, seguimos fielmente a Cristo como sus discípulos. Y qué bendición saber que Él está guiando, que Él está apoyando, que Él está respaldando, que Él está controlando la vida, porque Él es Rey soberano. Amén. Bueno, pues antes de orar, solamente déjeme compartir algunos anuncios. Bueno, pues tuve la oportunidad de compartir este estudio porque la operación se pospuso, estaba programada para el día de ayer martes, pero la cambiaron y va a ser este próximo viernes, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Les había dicho, va a ser una operación de una hernia en la cintura, así es que les pido sus oraciones y que pues Dios se manifieste y todo salga bien. Dicho lo cual, entonces 2 miércoles por lo menos no estaré dando estudios aquí en Facebook, quizás hasta el tercer miércoles, Dios mediante, ojalá que ya pueda pues compartir estas enseñanzas. Bueno, ¿qué más? Recordarles que tenemos bautismos el último domingo de noviembre, el próximo mes, que ya no falta mucho. Si usted no se ha bautizado en inmersión, como dice la Biblia, pues acérquese esta semana a Marilena Gutiérrez para que se le prepare, se le den estos estudios y pueda cumplir esta ordenanza del bautismo. Qué gran bendición. Si usted como creyente no se ha bautizado, pues ahora es el tiempo y vamos a rentar una alberca que está a un lado a espaldas de la iglesia, de nuestro templo, ahí en el Renuevo. Y pues recordarles solamente los domingos, continuamos con los cultos dominicales, otros hermanos van a estar predicando la palabra de nuestro Señor. Los cursos, domingos a las 11 los discipulados siguen y a las 12 el culto presencial, culto dominical, y ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar y con eso pues nos estamos viendo próximamente. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Jesús. Tú nos invitas a venir a ti, Señor. Traerte nuestras cargas, nuestras ansiedades, todo lo que nos está, Señor, a veces pues quitando esa paz y ese gozo, pero tú siempre tienes una respuesta y en su momento. Pero lo más importante, Señor, es que mientras depositamos en tus manos todas nuestras cargas y nuestros afanes, Señor, te sigamos a ti, vengamos a ti cada día, llevemos este yugo que es tu doctrina, que es seguirte como discípulos tuyos,
y Señor, así poder experimentar tu descanso, ese reposo que solamente tú puedes dar, y en nuestra vida que se cumpla tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.